Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de expresión, gente interesante, porque todos tenemos una historia que contar y la mejor forma de aprender es en cabeza ajena. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Gerardo Tapia. Él es licenciado en informática, maestro y doctor en educación. Bienvenidos a esta charla, ojalá les sea de utilidad. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Bueno, te toca ser padrino de este programa, así es que digamos salud con cafecito por eso. Muy bien, muy bien. Y vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes. Entre ellas, lo primero, ¿te dedicas a la docencia? Sí, así es, estamos en el ramo de educación. Recientemente escribiste un libro y estás en periodo de promoción y ya estás en etapa de revisión de tu segundo libro. ¿Puedes platicarnos un poquito del primer libro que se llama Caminando en Cholula? Es una novela histórica y el personaje principal, que se llama Antonio, pues se dedica o va saliendo de estudiar apenas su licenciatura en historia. Y bueno, es invitado a un nuevo proyecto. En este proyecto es sobre la virtualidad o viajes en el tiempo. Es que es muy difícil tratar de explicarlo sin que entremos mucho o que le dé mucho el... Sin hacer spoiler. Así es, sí, así es. Pero en fin, él llega a lo que es una realidad virtual en el cual puede llegar al México prehispánico y en este caso se sitúa toda la historia en lo que es Cholula. ¿Por qué Cholula? ¿Por qué no, permíteme tantito, por qué no la parte más cercana, que tú eres del Estado de México y la cultura más cercana es la teotihuacana, pero tus papás vienen de Michoacán? ¿Por qué no la cultura purépecha? Bien, para ser honesto, si buscas tú en internet y vas a bibliotecas y demás, siempre vas a encontrar Tenochtitlán. Y entonces, pues yo quise hacer algo diferente. Cholula, ¿por qué Cholula? Para mí, prácticamente el hecho de haber vencido a Cholula, pues fue un impacto emocionalmente para todo el pueblo. Porque recordemos, que Cholula era prácticamente la Roma en este momento de los católicos. Entonces, el hecho de haberlos ganado es como que hubiese ganado sus dioses de los extranjeros a los dioses de los originarios. Entonces eso anímicamente pues prácticamente los destroza. Creo que esa es la principal arma en ese momento que tienen los extranjeros, el haberles ganado en cosmovisión. Ok, entonces ellos vienen, derrotan al primer pueblo que es, quiero entender que es el centro cultural y centro de transacciones. Es como si ahorita nos vamos tal vez a la zona del Bajío. Querétaro es de los estados más mejor ubicados, ya es a partir de ahí donde se distribuyen los bienes a nivel nacional, lo mismo que pasa en el Estado de México con Tlalnepantla, por ejemplo, ¿no? Los vías de comunicación, toda esta parte, y que de alguna manera todos los productos que van a ciertas zonas deben de pasar por ahí. De ahí la importancia. Quiero entender qué otra situación te aporta el pueblo de Cholula para darle esta importancia. Religiosamente, como te lo repito, o sea, sí era un punto de encuentro de varios pueblos náhuatl. El problema de esto, o la situación de esto, es que ahí se concentran y hay hasta, de alguna manera, bueno, son tipos como consulados, vamos a mencionarlo de esa manera, de diferentes lugares. Por si había de Texcoco, había de Tenochtitlán, había de Chalco, entonces había de diferentes lados. Y ahí lo que hacían, todo se concentraba, todo religiosamente. Y la deidad principal pues era Quetzalcóatl en ese entonces. Y pues era como un tipo hasta centro histórico, centro ceremonial, centro turístico. O sea, llegaba muchísima gente de peregrinación ahí. Y pues lógicamente que era muy importante, tanto es así que en Nezahualcóyotl
pide que no se le toque a Cholula por lo que representaba en ese momento para el mundo náhuatl. Entonces, sí, el hecho de haber llegado, yo creo que ahí los españoles, que en este caso los que los llevan son los tlaxcaltecas, pues sí impacta todo esto y de alguna manera la moral cae o decae a los mexicas. Y uno de los personajes que sobresale en esta misión, por decirlo de alguna manera, es Malinche, mal llamada Malinche. Sí, es esto. Pero todos tenemos la idea de Malinche como un personaje mujer y no es así. Platícanos un poquito más a fondo de esta parte. Ok, regularmente nosotros tenemos esta confusión de que es Malinche, la confundimos con Malinche. Realmente, pues, Malinche significa el dueño o el poseedor de Malinche, que sería entonces Hernán Cortés. La palabra Malinche se le refería a Hernán Cortés. Y Malinche, pues, es la indígena o que les ayudaba a la traducción. ¿A qué traducción? En este caso, de náhuatl a maya y Jerónimo de Aguilar de maya a español para que Hernán Cortés pudiera entender lo que querían decir aquí. Entonces, bueno, ahorita vamos cerrando un poquito más la parte geográfica, porque hace ratito comentabas sobre algunos de los pueblos del centro del país, pero estamos hablando que también había representación maya, también representación de las culturas de Veracruz, Tabasco, Sí, de hecho, mira, Campeche. de hecho, si nos ponemos a analizar, el comercio se daba a gran escala, ¿eh? O sea, no nada más era aquí en el puro centro y entre pueblos cercanos. Por decir un ejemplo, Michoacán también hacía transacciones con los mexicas, aunque tuvieran guerra, tenían un pacto comercial. ¿Y esto qué representaba? Representaba que había gente que hablaba diferentes idiomas. Hablaba diferentes idiomas, dos o tres, y eran principalmente los comerciantes. ¿Por qué? Porque tenían esa necesidad. Entonces, cuando se da esta situación de la conquista, Malinche, yo opino, soy de las personas que Malinche actúa de una manera muy astuta, a su conveniencia, lógicamente. ¿Por qué? Porque a la hora de traducir, ella tuvo que echarle de su cosecha, lo voy a mencionar así, porque ¿qué costaba más o qué les costaba a los representantes utilizar a alguien más que hiciera esa traducción? Sí, básicamente cualquier persona, si estás hablando de que todos tenían cierta injerencia, ella tuvo que haber marcado la importancia de ella como persona para las traducciones y además la forma en la que podía ejercer cierta influencia no solo con los españoles, ¿no? Sino con los pueblos nativos. Probablemente, como dices tú, a lo mejor ni siquiera era de manejar a su conveniencia. Probablemente a lo mejor suavizaba la forma en la que decían las cosas los españoles para que los aztecas, los mexicas, tuvieran una conversación más cordial con los invitados. Y bueno, todo esto también se traduce o coincide con la supuesta llegada de la deidad Quetzalcóatl. ¿Cómo son tomados? En algún momento ellos al destruir Cholula y avanzar hacia el centro e ir destruyendo pueblos, fueron vistos, crees que hayan sido vistos como invasores, como enemigos o como invitados y que lo hayan relacionado con la deidad? Bueno, primero termino con lo de esta Malinche. Yo pienso que sí tuvo una gran relevancia. ¿Por qué? Porque en ese entonces las mujeres no tenían ese derecho, no tenían ese poder del habla. Entonces, yo creo que más que suavizar, sí utilizó las situaciones a su conveniencia, pero lo hizo muy bien, ¿no? Eso no significa que sea traidora o no, eso ya cada quien lo va a decidir, ¿no? Alguien va a decir que no había naciones y por lo tanto no es traidora, pero pues bueno, pues es tu raza, ¿no? Al fin y al cabo, pero pues ya será cada quien. Y ahora vamos a esta situación de la deidad. No, tal vez en el primer instante, cuando vieron las casas flotantes, porque así los llamaban unos, o montañas flotantes, tal vez sí pues, tuvieron un cambio de perspectiva sobre la vida, ¿no? Y
puede que hubo una confusión, pero enseguida se dieron cuenta que precisamente eran humanos. O sea, cuando ya llegan aquí saben que son humanos. De hecho, pues yo creo que desde los aztecas, o sea, ellos aquí de repente nos pintan como muy silvestres, como si fuera un pueblo que todo creía, ¿no? Que fuera fácil de engañar. Pero no es así, era un pueblo inteligente, un pueblo con cultura, un pueblo que tenía su propia cosmovisión. Entonces no era tan sencillo y esa situación que nos venden como muy silvestres, no es así. No es así, la verdad es que ellos tenían su propia forma de vida y era muy, muy, muy interesante. Entonces, no, desde el primer momento ellos supieron que eran humanos. De hecho, antes de llegar a Tenochtitlán, mandaron en batallas que habían tenido, mandaron cabezas de caballo y también de humanos, ¿no? En este caso, precisamente para decirle a Moctezuma, mira cómo son humanos, ¿no? Sí se pueden matar. Vamos a cambiar un poquito del tema. Ujú. ¿Cómo se ve esta situación de empezar a escribir? Personalmente conozco a Gerardo desde que vamos en el bachillerato, hace ya algunos ayeres, quizás algunos antieres. Y bueno, recuerdo que no eras muy afecto a la lectura. ¿Cómo se da este cambio de empezar a interesarte a leer? Porque por lo que hemos platicado, has estado leyendo desde unos años para acá lo que no leíste quizás en tu juventud, y cómo esto puede impactar para que tú puedas o para que tú tengas la intención de empezar a escribir. Mira, no es que uno no tenga el interés, sino es la forma del contexto donde te desarrollas. En este caso, como bien lo dijiste hace rato, mis padres pues se criaron en Michoacán, ¿no? En un pueblo pues muy, muy humilde, prácticamente de adobe y de tierra, ¿no? Y entonces pues la prioridad de estudiar pues no era pues no era esencial, ¿no? Y cuando ellos llegan aquí, ese contexto empieza a cambiar y pues, nos inspiran a seguir estudiando, pero pues esa parte de lectura pues no la hay, esa cultura no la hay. Entonces poco a poco ya con mis hermanos también, ¿no? Lógicamente que ya llegaba con un libro, yo recuerdo uno de los primeros libros que llegó ahí a la casa fue el Código Da Vinci. Y pues bueno, pues no era como que vamos a la biblioteca, ¿qué libro quieres? O sea, no, esa cultura de lectura no la teníamos inculcada. Sin embargo, pues ya al día de hoy, pues te puedo decir con mis hijos, ¿no? Ya uno va a la librería y pues voy por mi libro y ellos escogen el suyo, ¿no? Entonces todos nos damos nuestro gusto de surtirnos, pero es porque no estaba fomentado más bien la lectura en la familia, más no que a uno no le guste, ¿no? Entonces, pues, pero afortunadamente, pues poco a poco, pues ya uno va incorporando Esos hábitos, ¿no? hábitos, así es en la vida Claro, diaria. bien claro esta parte, ¿no? Que se ve como cliché, ¿no? Que dice que el ejemplo empuja, ¿no? Y si en determinado momento, por las situaciones de carencias o por las situaciones culturales, nuestros padres no nos brindan algo, pues a lo mejor no necesitamos lo que no conocemos. Eh, Ellos no tenían así como que eh, la cuestión de la lectura bien arraigada, porque, pues sí, tengo entendido también que muchas veces en el pueblo no hay muchas oportunidades de trabajo, y generalmente pues son muchos hermanos, o bueno, una familia con muchos hijos, y esto genera que pues muchas veces inclusive los niños tuvieran que trabajar para poder apoyar en la casa y para poder generar el recurso, ¿no? Claro, mira, así de sencillo, ¿no? Mis papás son de la generación de que si lograba salir de la primaria ya era un logro grande. Entonces, para que más o menos miras la situación cultural en la que estamos. Y afortunadamente mi papá, pues el hecho de haberse venido a la ciudad, de alguna manera, pues dio ese brinco, ¿no? Esa escala. Y ya pues nosotros nos tocó poco a poco representarlo. Y pues eso de la lectura, pues se fue dando más ya en la preparatoria, poco a poco, ¿no? Porque más en la situación de que te van pidiendo los maestros, ¿no? Las lecturas y pues vas desarrollando. Pero Primero por obligación sí, y después por devoción o vocación, ¿no? es que eso es un problema que yo creo que se tiene en las escuelas también, ¿no?
porque de repente queremos que el alumno empiece a tener ese tipo de lecturas que nosotros queremos, pero sin embargo no sabemos si le interesa o no le interesa. Entonces desde ahí, y te voy a dar un secreto ahí, tú que tienes hijos pequeños, con mis hijos yo les fomenté la lectura basado en lo que les gustaba. Yo llegaba a librerías y lógicamente no decía, mira, aquí está este, ¿no? Iníciate en esta lectura, no, sino me los llevaba a los cómics. Entonces ahí en la parte de los cómics, ellos poco a poco, pues que empezaron a hacer, pues, pues quiero este, les llamaba la atención, ¿no? Y son lecturas que a ellos les empezó a llamar la atención, tanto es así, que pues ahora pues ellos ya, como te digo, ya tienen, son niños lectores, ¿no? A veces aquí en la casa, pues yo estoy con mi libro y ellos cada quien en su cuarto igual, ya con otro tipo de libros, pero ellos los fomentan así, y de hecho pues se nota su nivel de lectura, ¿no? En la escuela, pero es porque yo se los induje desde niños. Fíjate que es algo que he notado, ¿no? En muchos casos, este, eh, conozco niños, adolescentes, que tienen muchas deficiencias en la lectura. Y les comento, ¿no? El hecho de no saber leer o tener una mala comprensión lectora te limita en muchos otros aspectos, ¿no? Además de eso, el capricho que se genera por la misma edad en la etapa de la adolescencia, pues hace que nos encerremos y que no aceptemos las opiniones de los demás muchas veces, ¿no? Claro. Y bueno, muchas veces también el hecho de tener un maestro que nos marque, con el que nos identifiquemos y que nos ayude a descubrir ese potencial, pues puede generar que hagamos cosas que a lo mejor ni siquiera imaginemos. Y en ese sentido quiero hacerte una pregunta. Es una situación que yo conozco, porque nos la has platicado cuando hemos llegado a salir en plan de amigos, y tengo entendido que tuviste un alumno en tus primeros años de clase como maestro, y que de alguna manera en ese momento me dice, oye, ¿sabes qué? Me encontré este amigo en redes sociales, y lo contaste como una historia de éxito. Claro, mira, pues Comentarla esa es para una la de las audiencia. bondades que se puede dar en la educación, ¿no? Como docente, pues de repente tienes esa parte de dicha y de alegría. Y entre ello, pues, fue esta persona, este chico, inicia a hacer servicio conmigo, ya empezaba a trabajar, fue cuando en mis primeros años, ¿no? Y él empieza a trabajar conmigo, entonces empieza a convivir mucho. Le doy unas ciertas clases nada más, pero realmente convivo más con él porque él hace el servicio en la escuela donde yo estaba trabajando. De hecho, fue allá en Tlaxcuapan, Hidalgo. Y ahí estaba trabajando de jefe de laboratorios, de cómputo. Entonces él empieza a convivir más y más y más, y el grado de que ya con el tiempo, después de muchos años, pues él me manda un mensaje, ¿no? Por Facebook, porque en ese entonces, recuerdo que era Messenger, ¿sí? ¿No? En ese entonces estaba esa tecnología. Y ya me manda un mensaje en Facebook y veo sus fotos y pues resulta que estaba en Europa y demás, ¿no? Y este chico pues era de escasos recursos. Entonces de hecho vivía con su abuelita y su hermana, así, más o menos era así la historia. Era precaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que este chavo pues echándole ganas, pues se pone un objetivo y demás. Entra General Electric programando turbinas y para aviones. Y entonces él se desarrolla ahí y pues tiene un excelente empleo, ¿no? Y imagínate un chico que pues su situación era muy precaria y llegar a ser un programador de turbinas de General Electric, pues sí es bastante el cambio, ¿no? Y él comentando ahí conmigo en los mensajes me decía que pues él sentía que parte de ese triunfo o haber llegado ahí se debía a las palabras que yo había tenido con él, no esas pláticas, porque ya de repente no me vio como el maestro de siempre, ¿no? Sino que alguien que realmente quería atribuirle algo a su vida. Y así fue, pues el chico le va muy bien al parecer todavía. Hace poquito también tuviste la oportunidad de viajar a Europa. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo sentiste? Porque también tengo entendido que aprovechaste para promocionar un poquito tu libro por allá. Mira, pues realmente era como una satisfacción personal el hecho de llegar allá a España y estaba en los alrededores del Castillo Real, del Palacio Real, perdón, y bueno, estando ahí, pues lo que hice fue pues entregar algunos ejemplares a las personas
Y para mí, pues eso es muy, muy importante, ¿no? Es algo muy satisfactorio porque en toda historia hay más de dos versiones, ¿no? Y bueno, de repente también yo creo que a ellos les enseñan otro tipo de historia y para mí fue muy satisfactorio llevarlo y decirle, mira, aquí hay otra historia. Y bueno, en esta pues está basada en historiadores, en antropólogos, en arqueología y hasta pues en escritos pues, prehispánicos, ¿no? Que en los códices. Claro. Entonces, como el lienzo de Tlaxcala. Y bueno, en todo este conjunto pues fue toda una investigación. Entonces, esta es otra versión, la versión de los de aquí, cómo ellos percibieron toda esa situación en ese momento. Y bueno, dato interesante que estás dando, ¿no? Estás haciendo una compilación en un libro, en una novela, en algo digerible para las personas que a lo mejor no tienen tan arraigada la cultura de la lectura, que pueden leer un texto pues no tan largo, es una novela corta, con un lenguaje muy claro, que a pesar de no tener dibujitos, de no tener ilustraciones, trae unas descripciones tan exactas que podemos generar imágenes mentales y imaginar, sí, imaginar las escenas, los escenarios, las formas de la arquitectura, el cómo era la gente, encontrar algunas palabras que se utilizaban en aquel tiempo, y cómo se comunicaban ellos, ¿no? Y Nuestros y antepasados. hasta algunos datos, ¿no? Ahí que menciono en el libro, que, o sea, como bien lo dice Andrés, es una novela, ¿no? Pero te va poco a poco metiendo sin querer toda la historia, toda la información, pero entre ellos algunos datos curiosos, ¿no? Es lo que yo les mencionaba por ser lo de las pirámides. Decía, bueno, que de hecho no son pirámides, no son basamentos piramidales, que es cosa diferente, pirámides en Egipto. Hay que Así es. empezar ya a delimitar eso, ¿no? Entonces, en las bases preliminares, acá, basamentos piramidales, perdón, ¿qué es lo que pasaba? Que hacían las escalinatas de algún cierto tamaño y tú ves, o si vas a Teotihuacán, está impresionante, ¿no? La infraestructura. ¿Por qué no pudieron hacer unas escaleras, pues a modo, ¿no? Más fáciles de subir. O sea, fueron tan buenos de construir esto y no pudieron aterrizarlo en algo más fácil de acceder. Bueno, pero todo esto es por su forma de cosmovisión que tenían. Las escalinatas se hicieron de ese tamaño precisamente para que cuando uno subiera, eh, vas a subir de forma sesgada. Y cuando tú bajas, lo haces de igual manera. ¿Por qué? Porque cuando subes de esa forma no le das, no ves de frente a una deidad. Y cuando vas bajando, pues tampoco le das la espalda. Entonces, todo tiene un porqué, o sea, todo esto es base a su cosmovisión. Y ya si te vas más a fondo, ya sabrás que determinadas escalinatas tenía, los 120, los 365 y demás, ¿no? Ya, Así pero es. todo eso es por esa situación. Y ahí poco a poco te lo va desglosando por sí el hecho de que en ese tiempo se había nieve, ¿no? ¿Y cómo demonios había nieve? Y es más, había nieve de sabor. Así Pues, es. ¿cómo se hacía esa nieve de sabor? Entonces, esos datos a lo mejor que de repente no les tomamos cierta importancia, pero que hoy en día lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, hay cosas que seguimos consumiendo y desde ese entonces ya lo había. Es bien interesante, ¿no? Como él lo comenta. Muchas veces la historia a muchos nos apasiona, este, por la cuestión del conocer nuestra cultura, toda esta parte, ¿no? Pero a otros les desagrada, porque solamente se trata de aprender fechas y nombres de Así es. personajes y nombres de batallas o nombres de tratados, ¿no? Eso han reducido muchas personas la historia. Pero ¿qué pasa cuando la ves de una manera distinta, ¿no? En este caso viene con una historia de actualidad, donde por la cuestión informática, tu perfil principal inicial como licenciado en informática, experto en las nuevas tecnologías, involucras la historia con estas nuevas tecnologías y da un resultado pues muy interesante, ¿no? Una historia de fantasía inclusive, mezclada con datos históricos verificables y bien sustentados. Entonces,
eso lo hace muy, muy, muy interesante. No sé qué más nos quieras comentar respecto al libro para platicar de tus otras pasiones. ¿Qué más podríamos platicar, Rodrigo? Bueno, que para mí prácticamente es dejar un legado en este mundo, entonces, y de hecho viene esta situación que tú me acabas de comentar, ¿no? Es que, ¿por qué no nos gusta la historia? Pues yo creo que es cómo es que te la cuenten. Y de repente que en la escuela, el hecho de cómo nos dan las clases, pues sí es una situación que muy engorrosa a veces. Pero si te das cuenta, si la historia no fuera tan buena, no hicieran tantas series de todo tipo, ¿no? Y por ser ves plataformas, por ser series como de vikingos, donde la gente pues, les encanta, tiene muchísima fama y hacen más y más series. Desgraciadamente el auge de nuestra historia no ha sido tan grande, precisamente porque no se sabe al 100%, no le dan ese interés. Pero al igual que allá en Europa, pues aquí también hubo historia, y antes de la conquista hubo historia, y muy, muy, muy buena, ¿no? O sea, por si está la historia del mismo Nezahualcóyotl, un príncipe que fue desterrado, regresó y volvió a conquistar y demás. Y como él, también otros hubo, ¿no? Entonces, hay historia y es fantástica la historia de México, simplemente yo creo que está mal contada. Y de ahí, cuando yo tenía algunas pláticas con algunos amigos, una persona me dijo eso, ¿no? Oye, es que pues, se me hace muy interesante cómo lo cuentas. ¿Por qué no, por qué no das clases de eso, no? Y bueno, pues yo ahorita yo ya no puedo dar clases de historia ni demás, ¿no? Yo soy administrativo, pero pues decido en ese entonces, pues, ¿por qué no escribirlo? ¿Por qué no compartir ese conocimiento con los demás? Y bueno, pues me doy a la tarea de empezar a realizar este trabajo, pero pues de alguna manera de hacerlo muy digerible, ¿no? También, o sea, entrar ese concepto de que me voy a llevar algo, pero va a ser de algo que a mí me va a hacer fácil de comprender, o de alguna manera hasta un placer poderlo leer. Les hacía el comentario hace un momento que Gerardo ya está trabajando en la revisión del primer borrador de su segundo libro. Es un libro totalmente diferente a lo que nos vamos a encontrar aquí, con más fantasía, con un poquito de historia, pero un poquito menos datos históricos. Es una novela también corta, pero en este momento sí agarras alguna parte cultural del lugar de donde viene tu papá. Sí, así es. En este caso ya nos empezamos a meter en pueblitos, ¿no? Y pueblitos donde que yo he ido, con pueblos que he tenido la fortuna pues prácticamente de conocer a fondo. Y eso yo creo que es lo interesante, ¿no? El compartir ese tipo de situaciones, porque de repente queremos hablar o escribir de Europa, de África, de una relación o algo fantástico que sucedió en París, ¿no? Conocí el amor de mi vida y demás. Pero creo que lo principal que tenemos que hacer como escritores, si lo quieres manejar así, o como compartir información, pues es precisamente eso, ¿no? Empezar a compartir nuestra cultura. Y creo que eso sería fantástico, ¿no? Porque el hecho de que a lo mejor leas algo, que existe un pueblo en Michoacán, que existe un pueblo en el Estado de México, que existe tal pueblo que te va a ofrecer tal cosa, pues a lo mejor te va a interesar ir, ¿no? Y sí, tal vez el hecho de ir a Europa, pues se complica, pues no tanto a lo mejor a 2 horas, 3 horas de aquí, ¿no? Y puedes manejar esa aventura. Claro, y bueno, teniendo un país tan rico en lugares Claro, para ir a visitar, y muy cercanos, ¿no? Muchas veces es que no puedo salir, pero pues no nos damos cuenta que aquí a menos de 2 horas en el estado de Hidalgo hay muchísimas cosas. El así estado es. de México se me hacía como que muy lejos los lugares donde pudiéramos visitar y encontrar algo interesante, pero poco a poco he ido descubriendo muchos lugares cercanos que son muy bonitos y muy, muy agradables en todos los sentidos. Y bueno, con eso terminamos esta parte. ¿Cómo podemos relacionar
tu faceta actual como escritor, como docente, con tu pasado. Hablemos de Gerardo cuando era niño, cuando a lo mejor jugaba a hacer algo, soñaba hacer algo en la vida. ¿Hay alguna relación o está totalmente alejado? En primera, creo que somos el cúmulo de errores y de aciertos, ¿no?, que hacemos en esta vida. Y lógicamente, pues yo no cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido. Y sí hay un poco de relación, fíjate que en la primaria, de alguna manera, en las clases, me fascinaban más las matemáticas. No sé por qué, pero me fascinaban más las matemáticas. Ni la historia, ni el español, eran matemáticas. De hecho, cuando mandaban llamar a mi mamá, le decía, ¿no?, a la maestra, a mi madre, es que si su hijo fuera tan bueno en las materias, en las demás materias como lo es en matemáticas, no tendría ningún problema. O sea, no iba tan mal, pero pues iba muy bien en matemáticas. Y yo haciendo cuentas y ahí razonando un poquito, recuerdo bien que matemáticas para mí resultaba un reto y las demás me parecían aburridas. Es lo que yo te decía, es cómo tú das una clase, ¿no? Es cómo cuentas una historia. ¿Y qué pasaba con Gerardo mientras? Pues Gerardo soñaba. Pues Gerardo agarraba y hacía sus propias aventuras en su cabeza, estaba ahí, pero estaba ausente. Y a la hora de entregar trabajos, pues los hacía. Pero realmente yo estaba soñando, ¿no? Entonces, sí, siempre he sido una persona que se la pasa en la cabeza haciendo algunas aventuras. Y aquí es donde se puede expresar, ¿no? Pero pues no tenía nunca tuve esa faceta de decir, pues voy a plasmar. Ahora que empiezo en esta faceta, pues observo que se me facilita demasiado. Que puedo estar 4, 5, he estado hasta 8 horas solamente sentado y escribiendo. Y empiezo con una palabra y ya cuando veo ya tengo 3, 4, 5 cuartillas, ¿no? Para mi fortuna, para mi desgracia, pues también tengo otro empleo y entonces pues no puedo aterrizar al 100% de este trabajo. Pero en mis ratos libres pues logro hacerlo lo propio. Pero sí, yo creo que sí, de repente todos tenemos algunas virtudes, pero no las tomamos en cuenta hasta el adulto, ¿no? Cuando ya las empiezas a explotar. Pero yo creo que todos, no nada más. Si tuvieras ahorita a Gerardo de niño, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Gerardo del pasado? Sigue soñando, sigue pensando en ello, ¿no? Creo que eso es la base de todo, seguir soñando, nunca dejes de creer. Y si Gerardo niño te quisiera decir algo en este momento, ¿qué crees que te diría? Yo creo que ni me reconocería, ¿No? simplemente no me reconocería. ¿Tanto has cambiado? Sí, ¿Tan diferente? demasiado, demasiado. Quien me ha conocido como tú, hay otras personas, ¿no? Creo desde primaria y todavía tengo algún contacto con ellos. Sí, yo creo que de plano, pues si vieran mi vida, pues dicen, no, o sea, no eres, ¿Tú no eres aquel? tú no eres aquel, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿qué recomendarías específicamente a los jóvenes que en este momento tienen que enfrentarse a la gran decisión? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O inclusive aquellas personas que, como yo, ¿no? Puedo poner de ejemplo, puedo decirte que realmente cuando me empecé a encontrar fue ya pasados mis 25, ¿no? Entre 25 y 30 años fue cuando empecé a encontrarme y que quizás en este momento ni siquiera tengo bien definido hacia dónde voy. Sí, sí. Hay personas que desde jóvenes, ¿no?, ya lo tienen bien marcado, ¿no? Y muchas veces es el niño de que yo cuando sea grande quiero ser doctor. Llega la siguiente etapa, yo quiero ser doctor. Entra a la secundaria y sabe que va a ser doctor. Entra a la preparatoria y él ya no tiene problemas porque él ya tiene decidido hacia dónde se va. Entra a la universidad y a lo mejor ahí su mayor dilema es hacia qué rama de la medicina me voy, ¿no? Pero ya lo tiene bien marcado, lo tiene bien establecido. Y créeme que es
que es mucho respeto para esas personas. Sin embargo, también hay otro grupo de personas que se nos ha dificultado todo esto, y en alguna ocasión platicaba con una chica adolescente que me decía, es que sonará como que muy presuntuoso, pero no sé qué hacer si soy buena para todo. O sea, cualquier cosa que me pongan a hacer se me facilita. Bueno, aquí lo que tienes que hacer primero también es enfocarte en qué es lo que te gusta, ¿no? Porque cuando eres adolescente, y aquí viene un pequeño dato, pues para que esté formado el 100% del cerebro, para los hombres más o menos es a los 26 años, a las mujeres más o menos a los 19, 20. Entonces, no estás lleno de masa gris todavía en el cerebro, por lo cual, pues como tú dices, el hecho de dar o buscar una decisión, pues no es sencillo a esa edad. Y sin embargo, yo creo que lo principal es siempre buscar algo que te guste, algo que te guste, tal vez y que eres bueno, y que seas bueno, porque como yo lo decía hace rato, ¿no? A lo mejor pues a mí me gusta escribir, pues sí, pero no me puedo dedicar al 100% a esto porque yo tengo otro trabajo y afortunadamente soy bueno en mi otro trabajo, ¿no? O eso espero. Pero, ¿qué es lo que hago? Pues tenerlo como un hobby. Entonces, puedes tener ambas cosas, ¿no? Buscar donde eres bueno, pero también, pues, como hobby o como una propuesta de vida, un plan B, pues puedes tener las cosas que a ti te agradan. Y de esa manera tratarlo de llevar. Porque hoy en día ya no es como antes, ¿no? Esta época es muy acelerada, es muy... el día de hoy hay un nuevo software, mañana ya hay otro. Entonces, tan es así que no puedes estar de alguna manera nada más estable, ya no te puedes echar, sino tienes que estar en constante cambio, por lo cual pues tienes que adaptarte. Así Y esa es. adaptación debe de venir en todos los rubros. Por eso es que tú tienes que, de alguna manera, así lo pienso yo, que sí, trabajar, sí, pero no dejar también a un lado tu sueño, tus cosas. Y platicaba igual hace tiempo, me encontré una información, una recomendación, un consejo en una imagen, la verdad, de meme, que decía que debemos de tener 2 o 3 hobbies. Uno, que te mantenga saludable. Otro, que pueda aportarte dinero. Otro, que realmente disfrutes, ¿no? Y que puedas hacer inclusive sin que te paguen. Entonces, muchas veces también platicábamos hace poco sobre la situación, ¿no? De que muchas veces a lo mejor puede no gustarte el trabajo que estás haciendo, sin embargo, pues a lo mejor puedes desarrollarlo de la mejor manera y volcar toda tu energía positiva en la cuestión que te gusta, aunque no te aporte ni dinero ni... bueno, hablamos a lo mejor de la parte económica, ¿no? Sí, sí. A lo mejor puedes... Pero ahí lo que te está aportando es felicidad, ¿no? claro. Y eso es una situación a lo que vienes a este mundo, ¿no? Según la filosofía de Buscas demás, pues es esa parte, ¿no? Vienes a ser feliz a este mundo. Y entonces, pues, qué mejor haciendo lo que te gusta. Así es, y bueno, también otra cosa que me he encontrado, ¿no? Muchas personas traen en el ADN el emprendimiento, ¿no? Y muchas veces a lo mejor la presión social hace que tengan que presentarle un documento al papá, y eso los pone muy nerviosos y los hace que se sientan frustrados. Bueno, ¿alguna situación que quieras comentar para este tipo de personas? Bueno, pues no Que sé no si... se les dé el estudio, ¿no? Que me ha tocado platicar, profes, que no se me da el estudio, voy a poner mi negocio, o ya inclusive algunos traen su negocio más o menos avanzado, y que les genera muy buenas ganancias, y dice, ¿sabes qué? Me voy de este lado, ¿no? Y también hay muchas historias de éxito en ese sentido. Claro, no, pues de hecho hay comerciantes que son afortunados y ganan mucho más que un profesionista, ¿no? Esto volvemos a lo mismo, si tú puedes hacer algo en algún cierto ámbito, pues bueno, pues ¿por qué no hacerlo, no? No es 100% riguroso, pues terminar una licenciatura, una ingeniería, pero sin embargo, pues es un plan B, un plan C, un plan D, siempre hay que tenerlo, ¿no? Es como aquel chico que dice, es que yo voy a ser futbolista, y está bien centrado a ser futbolista, pues bueno, pues entrena todo el tiempo que puedas, pero ¿por qué no tener otro plan B, no? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Por
porque tal vez en ese tiempo que tú estás entrenando, te puedes lesionar. Si te lesionas, imagínate, pues se acabó tu carrera. Entonces, pero si tienes un plan B, que a lo mejor tenías una licenciatura en contabilidad, pues te vuelves contador. Así es. Y listo, ¿no? Es que en este mundo vertiginoso en el que estamos, pues yo creo que ya es así, ¿no? Ya tienes que ir en una A, B, C y D. O sea, no hay más. Y la otra cosa, ¿no? Además, el hecho de que cuando uno estudia, además de ir a estudiar, uno convive, uno conoce, uno se relaciona, claro. Uno crece culturalmente, creces en tu acervo cultural, profesional inclusive, pero lo más importante son las relaciones, ¿no? Muchas veces también no sabes hasta dónde te puede llevar el que te lleves bien con alguien. En una de esas, inclusive, tu compañero de clase puede ser el próximo presidente de la República, ¿no? Y que en determinado momento o puede ser tu socio. Aportar, o tu socio. Así claro, es. O puede ser que tú tengas la idea y la otra persona tenga el recurso, ¿no? O sea, esta situación de convivencia, pues se tiene que dar, y muchas veces, o la gran mayoría de veces, es en la escuela. Así es, y el hecho de renunciar a lo mejor por pensar que es un capricho de los papás, un capricho de la sociedad, el hecho de decirte ve y estudia, no vislumbramos esa parte a futuro, ¿no? Lo vemos todo a corto plazo. ¿Por qué? Porque si yo ahorita me voy a la escuela, voy a hacer algo que no me gusta y me voy a sentir mal y me voy a deprimir y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero si lo vemos a futuro, creo que sería más interesante, ¿no? Y analizar todas las decisiones que tenemos a futuro, ¿no? En el impacto que van a tener en este momento. Que siempre, bueno, ya tiene rato que lo he escuchado, ¿no? Pero mucha gente siempre lo saca a relucir y dice, ten un hijo, planta un árbol y escribe un libro. Y que eso pues te va a dar satisfacción y que eso es lo que prácticamente va a ser tu plenitud. Fíjate que eso de plantar un árbol, creo que estoy muy de acuerdo, eso de tener hijos se lo dejo a cada quien, pero eso de escribir un libro, yo más bien lo veo como si fuera un legado. Y te lo acabo de decir hace rato, ¿no? Filosóficamente, pues venimos a este mundo a ser felices, pero también a dejar un legado. Tienes derecho a dejar un legado. ¿Y cuál es ese legado? El que tú quieras. ¿Por qué? Porque no es precisamente escribir un libro. Puede ser que agarre y diga, bueno, yo soy bueno en pintura, pues hago una obra de pintura, ¿no? O no sé, soy fotógrafo y hago una fotografía, soy músico, hago una canción, etc. Cualquier cosa que tú quieras, pero puedes dejar un legado. Y ese legado es el que te va a dar esa satisfacción y esa felicidad también. Entonces, yo en algún momento, platicando contigo, te decía, ¿no? Yo, pues, si vendo un libro, yo me estoy satisfecho, porque es mi legado. Es mi legado y yo nada más si vendo un libro, con eso sería feliz. Afortunadamente he tenido muy buena respuesta, ni siquiera yo me esperaba esa respuesta. Y pues bueno, no, adelante, yo por mí, pues más feliz. Mas, sin embargo, yo ya estoy dejando ese legado y todos tenemos derecho. Y si las personas entendieran que tenemos esa oportunidad, yo creo que también empezarían a ver el mundo diferente, ¿no? Decir, bueno, pues es que esto no nada más se trata de trabajar, trabajar y trabajar, sino se trata de buscar nuestra felicidad, no se trata de hacer cosas que nos gusten. Dejar un legado quizás puede parecer una idea muy difícil, porque así como te decía de esta chica que me hacía el comentario que ella era buena para todo, se consideraba buena para todo, hay personas que a lo mejor tenemos dudas de nuestras capacidades y se nos complica decir soy bueno para esto, ¿no? Porque a lo mejor una fallita hace que nuestro concepto de soy bueno para todo cambie. Entonces, el legado puede darse de cualquier manera, ya lo comentabas tú, en cuanto al arte, en cuanto a la ciencia, en cuanto a el deporte, pero también hay otra situación y es una problemática que tenemos en este momento, ¿no? Estos días han estado calurosos a más no poder. ¿Qué puedo hacer yo para aportar un granito de arena? Y si todos lo hiciéramos, créeme que a lo mejor las condiciones en las que vivimos, climatológicas, ecológicas y en este sentido,
pudieran ser distintas. Y quiero dejarlos en este sentido con esta pregunta. ¿Tú qué legado le dejarías a la humanidad? Creo que es una muy buena pregunta para reflexionar, ¿no? Imagínate si todos buscaran algo de dejar un legado. Imagínate el aporte de todos. Si antes se decía que el boom de los 90 no era el internet y que con esto iba a cambiar y demás, el conocimiento. Y así, pues así lo es, ¿no? La red está llena de información. Tan es así que hay más contenido que personas que lo puedan ver. El problema es qué tipo de contenido están subiendo, ¿no? Creo que, imagínate que fuera al revés ahorita que estamos hablando de un legado, ¿no? Pero un legado a la humanidad que aportara. Imagínate hasta dónde llegaría la humanidad, ¿no? Simplemente. O sea, el avance sería impresionante. Pero bueno, ahí poco a poco los que nos puedan ver, pues, inténtenlo, háganlo. Lógicamente no es fácil, ¿no? Yo lo que no he hablado nada de eso es sobre el hecho de que del que sea algo sencillo de llegar. Jamás he dicho eso. Va a haber fallas, lógico, y ahí esto es altas y bajas. Vas así, vas así, vas así, vas así, como cualquier proyecto, porque la gente que dice, pues es que yo inicié aquí y fue todo muy bien, muy bien, muy bien, y llegué hasta la cima, ¿no? Y desgraciadamente la gente que pasa, pues está enamorada del éxito, ¿no? Y el éxito, pues, ciega a las personas y es, ay, es que tuvo suerte. Ay, es que, no, realmente nos falta reconocer, desgraciadamente a los mexicanos queremos que les vaya bien al de al lado, pero no mejor que a mí. O sea, desgraciadamente pensamos así y no vemos todo lo que tuvo que realizar para llegar ahí, aún sea un simple libro por escribir o una pintura o cualquier cosa que él haya hecho. Desgraciadamente la gente piensa de que pues fue sencillo y que fue rápido. Y cuando ellos lo quieren hacer, pues se dan cuenta que es un esfuerzo, que es de caer, que es de levantarse, que es de volver a caer, que es de levantarse, y así sucesivamente para ir logrando lo que a tu propósito, ¿no? Y ese éxito, pues lo vas a lograr. Y bueno, lo mismo, ¿no? A la felicidad. Hay partes del éxito que es lo que te va a ir dando la felicidad. Aunque algunas personas, pues, desgraciadamente no lo toman así, ¿no? Es suerte, es suerte. Y pues no es así. Es suerte levantarse todos los días, tener una disciplina. Y bueno, ahorita que haces el comentario, platicabas de que a lo mejor a veces se dan las cosas, pero si no trabajamos y si no somos constantes en ello, pues esas cosas que a lo mejor se han logrado van a sufrir así como que un deterioro, ¿no? Y no hay una constancia. En este sentido, pues yo te conozco, eres una persona de hábitos bien marcados, como que ya tienes tu rutina bien establecida. ¿Cómo te ha funcionado para ser quien eres hoy? La disciplina en cualquier ámbito, pues es una herramienta fundamental. Fundamental porque el hecho de tener buena salud te da la posibilidad de hacer cosas. ¿Cómo tienes buena salud? Pues una buena alimentación y hacer ejercicio. Con esa situación, pues puedes llegar a más. Ser disciplinado siempre te va a ayudar, pero también hay que saber escuchar al cuerpo, ¿no? Porque así como uno va subiendo de peso, pues el cuerpo te está avisando, oye, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? ¡Ya bájale! Ya bajar a las gorditas. Pero también puede ser al revés, ¿no? Cuando tú ya estás esforzando tu cuerpo de tanto ejercicio o de tanto prepararte, de estudiar y demás, el cuerpo también te avisa, oye, estoy cansado. Y creo que esa parte de escuchar al cuerpo es fundamental también. Tienes que darle su descanso. Date el día. También es válido agarrar y decir, bueno, el día de hoy me pienso quedar todo el día acostado, viendo series o leyendo o cualquier situación así para que el cuerpo también descanse y de alguna forma se reponga para el día siguiente, ¿no? Y yo creo que es así el ámbito, ¿no? Dale a tu cuerpo, ejercítalo físicamente, pero también mentalmente, agarra libros, y ya a nuestra edad, pero a cualquier edad, tienen que estar no nada más viendo películas de amor, también existe algo que se llama documentales.
Entonces, sí, también empieza a generar y a ejercitar tu mente. Y con eso, pues yo creo que las cosas se van dando poco a poco, ¿no? No es fácil, no es fácil. Pero cuando tienes esa disciplina, empieza tu vida a cambiar. O sea, automáticamente es más, háganlo si quieren. Si no me creen, hagan. 20 minutos diarios si quieren, o 4 veces a la semana, hagan ejercicio y verán cómo su vida cambia automáticamente. Y de ahí, después me dirán ahí en los comentarios. Dicen por ahí que lo más difícil es empezar, ¿no? Y ya iniciando, pues es no soltarse. Y creo que lo más importante específicamente, o yo creo que hablando de todo, ¿no? Y a lo mejor lo más claro es en el ejercicio, porque muchas veces dices, ay, estoy muy gordo. Me meto al gym, llego con el instructor, no, pues quiero ponerme, pero bien mamey lo más pronto que se pueda. En un mes, ¿no? ¿Qué hace el instructor? Sí, no te preocupes, te da la rutina más fuerte que quieras o que te imagines, ¿no? Al otro día no te puedes levantar y renuncias, ¿no? Y eso se da muchas veces, o se da principalmente en Año Nuevo. Se van a inscribir al gimnasio, si acaso duran el mes porque ya pagaron la mensualidad, pero ya no regresan. ¿Qué diferente sería si, por ejemplo, empezamos con poquito? Yo hoy salgo a caminar la cuadra. Claro. Mañana camino una calle más. Y así me la llevo, lo voy escalando, lo voy escalando, lo voy escalando poco a poquito, hasta que sea cómodo, ¿no? Ya que me siento un poquito cómodo, pues a lo mejor ahora en lugar de caminar, voy a correr la misma distancia. Si creo que fue adecuada, que no me cansé de más, pues me mantengo en ese sentido y lo vamos haciendo escalonado, ¿no? Y a lo mejor sabemos que no vas a bajar en un mes, pero los resultados van a ser garantizados en el largo plazo. Y en ese sentido, pues también hay una máxima del pensamiento japonés. Y bueno, esto lo he escuchado mucho en algún momento en redes sociales me salía muy seguido información de un conferencista que se llama Yokoi Kenji. Y él comentaba, él es colombiano. Ajá. Un trabajador social colombiano que se dedica a dar conferencias y su papá es japonés, se fue a un tiempo, unos años a vivir a Japón y habla mucho de la filosofía japonesa y cómo se puede aplicar en los latinos, porque específicamente los latinos somos como que muy decidiosos, ¿no? Mientras los japoneses son muy disciplinados, donde él mismo reconoce que a veces exageran. Pero sí, ellos comentan que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, ¿no? Y da muchos ejemplos, entonces se me hace muy interesante. Y a partir de ahí empecé a consumir también contenido de ese tipo, ya sea en audio o en video. Te comentaba que no, últimamente por las cuestiones de los tiempos, de los desplazamientos, proyectos, familia, ya no tengo como que tanto tiempo para disponer y leer un libro. Entonces, pues lo he cambiado por audiolibros y sé que el resultado no es el mismo, ¿no? Porque de repente quisiera tener un cuaderno en la mano y ir haciendo mis anotaciones, quisiera ir haciendo otras cosas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque los espacios en donde voy escuchando mis audiolibros es en el auto. Entonces, pues me Sí, da sí. da la facilidad, ¿no? De crecer un poquito, pero creo que no es lo mismo. Sí, claro. Pero regresando a lo que tú estás diciendo, comentando, eh, para ser plenos en este mundo, estar bien, bueno, pues ahí están también los griegos, ¿no? Imagínate, estamos hablando de muchas civilizaciones y siempre comparten ese tipo de cosas, ¿no? Los griegos están en la misma situación, que decían que para tener una formación muy estable, pues tenías que pues hacer ejercicio, tener esta parte de ejercitación, pero también tenías que estar inmiscuido en lo que son las artes y pues lógicamente en este caso sería el conocimiento y teniendo esas tres vertientes podría ser uno realizarse, ¿no? Y de hecho pues las escuelas no, pues era algo virtuoso en ese entonces, no toda la gente, para toda la gente era la escuela, eran personas muy selectas. Y de hecho, pues de los juegos, ahí viene lo que se llama las Olimpiadas, ¿no? De ahí ya sale de ellos. Por eso precisamente, porque ellos también se dedicaban a esa parte. Entonces, teniendo todas este tipo de herramientas o fundamentadas bien,
pues logras tener una persona ya plena, ¿no? Y aquí, pues, el día de hoy, pues el hecho de que tú dices, bueno, el audiolibros, es que el contexto ha cambiado, es lo que Así yo te es, estaba comentando hace rato, ¿no? El contexto cambia y por como va cambiando, se va manejando, pues nosotros tenemos que tener esa adaptabilidad. Si no me da tiempo a lo mejor de bien ya agarrar un libro, pues a lo mejor durante el viaje a mi trabajo, pues agarro el audiolibro. así es, La idea es que uno siga de alguna manera consumiendo conocimiento. Eso es lo que yo trato de hacer también, ¿no? De repente pues agarro mis audiolibros, pero de inglés, ¿no? Porque es donde mi talón de Aquiles, pues ahí ando con eso también. Pero pues sí, así es poco a poco esta situación de poder realizarse en este mundo, ¿no? En esta vida. así es, Gerardo. Y bueno, para ti, ¿qué es la felicidad y el éxito? La felicidad. La felicidad se puede dar mediante el éxito del día a día. No es necesario escribir un libro para llegar a un éxito. No es necesario hacer la obra más grande de tu vida para llegar al éxito. Creo que ese éxito se va dando y se va construyendo diario. El hecho de que tú te logres levantar a hacer ejercicio, a hacer ejercicio ya te convierte en exitoso. El hecho de que te levantes para ir a trabajar y hagas las funciones allá, ya eres exitoso. El hecho de que vayas con tus hijos, convivas a diario con ellos o los días que puedas, pues te hace exitoso. Entonces es un cúmulo de éxitos que va lográndose y eso es lo que te lleva a lo que es la felicidad, a estar en plenitud. No son las cosas materiales, ¿no? Porque desgraciadamente toda esta parte de la comunicación que tenemos hoy en día en redes y en televisión, pues siempre es eso, el mundo capitalista, ¿no? Compra esto porque te va a hacer feliz. Y compras el iPhone y a la semana sale el otro y ya no eres, ya te haces infeliz porque ya no tienes el nuevo, ¿no? Así es. Entonces es una situación de consumo que te vende, pero que no es así. Y cuando tú expandes tu mente, por eso es importante el conocimiento, por eso es importante leer, por eso es importante los documentales, por eso es importante estudiar. Cuando tu mente se expande, te vas a dar cuenta que esas cosas no existen, que no existen y que eso nunca te va a dar una felicidad. Te vas a dar cuenta que la felicidad está en el éxito de hacer las cosas diario, del que te gusta. Esos pequeños logros, ¿no? Esos pequeños triunfos. ¿Y por qué no fracasos? Porque los fracasos te llevan a conocimiento. Claro, esas descalabradas que te das son parte de ti y son las que te van a marcar para poder ser la persona que en un futuro vas a lograr. Hay un artista que admiro mucho que estuvo en Caos, Grupo Caos y después en Elefante. Trae una conferencia y créeme que le tengo ganas de ver esa conferencia. Afortunadamente nada más está para los tecnológicos a nivel nacional, los institutos tecnológicos a nivel nacional. Hay un acuerdo de una asociación con los tecnológicos para subsanar el costo de la conferencia. Y la conferencia se llama A veces se gana y a veces se siembra. ¿Sale? Entonces a lo mejor estamos muy acostumbrados a los términos ganar o perder y en este caso el término perder lo sustituye por sembrar. En algún momento ese conocimiento va a dar frutos, ¿no? Quizás ahorita lo vemos como un fracaso, quizás ahorita nos hace sentir mal, pero ese conocimiento probablemente, o ese fracaso que genera conocimiento, probablemente en un futuro nos pueda llegar a dar experiencia para resolver problemas más grandes. Claro. Y lo otro que comentabas, tenemos también la parte de la recompensa inmediata, que ya existe como el término como tal. Estamos acostumbrados a los resultados rápidos, ¿no? Tienes hambre, vas al súper, compras algo, compras tu sopa, la metes al microondas, 3 minutos y ya está. Eh, lo que decías, ¿no? Quieres un teléfono, ya salió otro,
quieres hacer algo y quieres que los resultados vengan ahorita, ¿no? Quieres estudiar el fin de semana y acreditar el examen sin a lo mejor haber esforzado todo el semestre o todo el ciclo escolar. Y creo que también es una situación de arraigo cultural, ¿no? Muchas veces cuando eres niño, los papás pues están con la situación del soborno para que uno cumpla las responsabilidades, ¿no? Oye, por favor, haz la tarea. No, ¿qué hagas la tarea? No, ¿qué hagas la tarea y te doy un dulce? A los 5 minutos el niño ya regresó con su tarea hecha y el papá le compra el dulce, ¿no? Entonces creo que esa parte también nos afecta culturalmente porque no estamos acostumbrados a esperar, no estamos acostumbrados no tenemos esa cultura del trabajar para obtener algo, pero no esperarlo en el momento. Pues es que todo el bombardeo de comunicación que nos han dado desde niños, pues ha sido eso, ¿no? De que sea todo rápido. Entonces, pues también de repente la ausencia de padres en casa y el bombardeo que hay, pues prácticamente te está creando el internet y te está creando la televisión. Entonces, pues lógicamente no creo que salga algo bueno de eso. Así es, si no hay supervisión. Claro. Y en ese sentido, otra situación en la que nunca eres muy organizado. Finanzas, el coco de muchos, que tiene que ver también un poquito o un mucho con toda esta cuestión cultural, ¿no? Sí, mira, creo que en esa parte, de alguna forma, no es que sea disciplina, te lo vuelvo a comentar. Sí es cultural. A mí sí, afortunadamente en casa sí fue una situación de emprendimiento, de ahorrar, de invertir. De hecho, en la casa tuvimos un taller de costura y pues yo me percibía el manejo de las personas, del recurso y demás. Entonces yo me fomenté ahí. Pero aparte de eso, el hecho de que te dije hace rato, ¿no? El conocimiento de que el mundo capitalista no lo es todo y que eso no te da felicidad, te permite no darle importancia a ciertas cosas que son nada más una forma de gastar el dinero, ¿no? A veces compramos cosas o nos vestimos para impresionar a personas que ni siquiera les importamos. Y yo creo que desde ahí viene todo esto, ¿no? Sí, hay que canalizar las cosas como son. Y eso te va a desprender de, como te digo, de no importar de qué carro traigo, de todos modos, si compro un Mustang y compro, ahorita yo tengo un Spark, si quiero ir al centro hacen la misma función, me van a llevar al centro y me van a regresar, pero el Spark me va a salir mucho más barato y consume mucho menos gasolina, ¿no? Es un ejemplo muy burdo. Tal vez otros le encontrarán ventajas de tener un Mustang, ¿no? A lo mejor si eres soltero, pues a lo mejor con la muchacha. Pero de ahí en fuera, pues, ¿de qué te va a servir tenerlo si ni para la gasolina vas a tener, ¿no? Así es. Entonces, más o menos eso sucede con muchos aparatos electrónicos también, ¿no? En este caso, por decir, con marcas como iPhone y ese tipo de situaciones que tienen, pero pues ni siquiera tienen crédito, ¿no? Entonces, o ni siquiera pueden comprar aplicaciones. Esta situación yo creo que viene de ahí, ¿no? La situación administrativa, tú te tienes que ver como una persona números de cero. Y es más, hasta creo que iniciamos con deuda. Y de ahí entonces tú tienes que empezar a observar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se casa? Uno se casa y empiezas a comprar cosas que necesitas. Porque casi compras la pantalla más grande que necesitas cuando no la necesitas. Así es. Y te empiezas a endeudar y dices, bueno, es que al mes podía pagar 300 pesos. Y si saco la lavadora otros 300. Y si saco el refrigerador otros 200. Y si saco el horno de microondas otros 100. Y bueno, y tú ya sumas y es una cantidad de 2,000, 3,000 pesos al mes que ya no puedes. O al menos vas solventando, vas a parejo. Y dices, bueno, sí, con mi sueldo y demás logro tenerlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que vino un gasto que no contemplaba, ya necesitas ropa. Y entonces vas a hacer... ¿no? O sea, te vas a la parte más básica. Ajá. La ropa a lo mejor dices, Sí, la surso, ¿no? Sí. Pero llega el momento y más como mujeres, no. Voy a ir a la básica, porque es así. Y entonces ya no te alcanza. ¿Pero qué crees? Que te ofrecen una tarjeta de crédito. Y entonces compras. Porque pues ni modo de no ir bien al trabajo o a la fiesta, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tus gastos ya estaban aquí, tu sueldo es este, pues ya tus gastos ya están acá. Pero de alguna manera, en algún momento viene lo que dices tú, me enfermo y yo ya no puedo soportar el gasto y ya no pude pagar una semana, una quincena, un mes. Y entonces esto se empieza a despegar, se empieza a despegar, se empieza a despegar y tú te quedas con una deuda. Y de ahí el problema es de que ya no sales. Ya no sales, te meten a buró de crédito y te quedas años. Por una simple razón. Porque yo no estoy en contra de comprar meses sin interés ni nada de eso. De hecho, yo también lo hago. Pero por si yo agarro, saco una computadora, termino de pagarla y después saco otra cosa. No lo hago todo al mismo tiempo porque puedo caer en eso. Bueno, yo así lo veo administrativamente en mi persona y me ha funcionado, ¿no? Hasta el momento. Conocer tus limitantes, ¿no? Y estar preparado para cualquier eventualidad. Claro, creo que eso es claro, claro. Lo realmente importante. Y ese tipo de situaciones a mí me ha funcionado. No sé, tal vez alguien diga, no, pues que puedes invertir en esto, puedes hacer esto, también. Pero a mí en lo personal y de manera muy, muy simple, porque desde ahí vienen las cosas más simples, es donde puede cambiar tu vida. Otra cosa que he visto, ¿no? El hecho de que muchas veces llegan oportunidades de negocio, oportunidades de inversión, y el hecho de no estar preparados también nos genera el problema de no hacernos inclusive de nuestras, dirían las mamás, de nuestras cositas, ¿no? Claro. Nos limitan. Claro, siempre pasa eso, ¿no? Que para desgracia de uno pues, tiene un problema y te dice que para eso están los bienes, ¿no? Para deshacer los males. Y ponen en venta, no sé, un terreno. Y les surge, ¿no? Y lo dan en buen precio. Y tú te enteras, pero el problema es que tú no tienes capital y dejas perder la oportunidad. Entonces también hay que tener ahí un capital ahorrado precisamente para las oportunidades que se puedan presentar. Y desgraciadamente no tenemos ese hábito. Desgraciadamente no lo inculcan y también pues por ahí en la Secretaría de Educación pues sí deberíamos de ver ese tema, ¿no? De repente, porque lo vemos de manera del país, del estado, municipio, pero no lo vemos de manera personal, ¿no? ¿Por qué no hacemos simulaciones, ¿no? De qué pasaría en este momento si como alumno de preparatoria te casaras, ¿no? ¿A dónde tendrías que ir a trabajar? ¿Cuánto ganarías? ¿Cuánto cuestan los pañales? ¿Cuánto cuesta la despensa? Y hacer una simulación, ¿no? De tal manera que te espantes, porque eso va a pasar, porque muchos piensan que... Pues yo creo que no te espantes, más bien que seas consciente de las cosas y que tomes decisiones razonadas, ¿no? Ahorita decías esta parte, ¿no? ¿Cuánto cuestan los pañales? ¿Cuánto cuesta la despensa? La renta. La renta, la despensa básica. Yo creo que eso disminuiría mucho la cuestión del embarazo en jóvenes, ¿no? Lógicamente. Ya no cualquiera estaría dispuesto a generar ese gasto de manera mensual, ¿no? Y a lo mejor sería más sencillo comprar un método anticonceptivo. Pues imagínate, saldría más barato a lo mejor juntar para el fin de semana. Es más, muchas veces ni para el fin de semana tienen. Así pues es. Mucho menos para construir un matrimonio. Y ahí viene esta parte, ¿no? Que también hay muchas separaciones y demás. Porque pues si no hay dinero, pues se acaba el amor, ¿no? Es sencillo. ¿Por qué? Porque necesidades básicas no las puedes suplir. Tal vez por un rato quieres suplir y demás, pero si le inviertes, si le añades lo que te acabo de decir de la situación administrativa como somos, añádele la situación precaria que estás, pues es una bomba, se forma una bomba, de tal manera que las personas pues dicen, mejor nos separamos, yo no puedo con esto. Y es que ¿sabes cuál es lo peor? Que es hasta que te mueras, porque no vas a poder salir de ahí nunca. Así es. Nunca. Entonces por eso empiezan a declinar los matrimonios. Pues con justa razón. Imagínate la losa que deben de tener encima. Por eso es importante que piensen muy bien en lo que van a hacer. Eso, el hecho de que te agarres y nada más te impresiona porque tiene una mortálica, pues no lo es así. Hay que tener cuidado, ¿no? Puedes disfrutar tu vida, puedes disfrutar todo. Les vuelvo a repetir, el hecho de venir en este mundo es ser feliz, pero pues hay que tener la forma, ¿no? Ayúdate, ¿no? Ayúdate. Yo me da mucha tristeza de repente cuando voy en el camino y pues veo niños, ¿no? Ahí tapando hoyos y demás. Y con estos tiempos, ¿no? De calor, imagínate. O sea, si traigo yo agua o algo, desayuno o algo así, se los invito, la verdad.
regularmente no fomento con dinero porque precisamente daría esa parte, ¿no? A que los papás lo sigan teniendo ahí. Pero entonces imagínate, te juntas el de la mortálica y te juntas a la persona que tiene todos sus traumas y todas las situaciones en casa y los fusionas, pues ese es el resultado. Pero espérate, porque esos van a crecer y se van a juntar con alguien igual y va a haber otras situaciones muy parecidas. Entonces hay que tener mucha precaución con esa parte. No nada más es agarrar y decir voy a buscar el amor, ¿no? Como siempre nos han fomentado por ahí toda la comunicación, las canciones, todo se trata de tu felicidad, es encontrar el amor y a tener hijos y ya, y hacer tu familia, esa es la felicidad. Todo se solucionará con eso, ¿no? Y lo peor que creo que es lo más sencillo, ¿no? Porque pues embarazas a una persona y haces tu familia y ya. Eso lo creo que hasta es una de las cosas que no necesita tanto esfuerzo. ¿Qué oportunidades van a tener esos niños? Me ha tocado muchas veces ver de entrada los papás o la persona adulta que está ahí solo haciendo esta labor de bacheo, que se aplaude, ¿no? Pero ya cuando involucran a los niños con la intención de causar ternura o compasión para generar más dinero, creo que ahí ya no se vale. Sí, claro. Los exponen, les estás quitando la oportunidad de ser alguien en la vida. Porque además... Y horarios son horarios de clase. Así es. Pondría que el niño debería estar en clase. Es lo que te iba a decir, o sea, ok, a lo mejor es el niño pequeño, que tuvieron que irse a trabajar el papá y la mamá y no tuvieron con quién dejarlo, probablemente pudiera justificarlo. Quizás pudiera justificarlo, ¿no? Pero... Porque fue fin de semana. Porque fue fin de semana, ok, vamos para allá, terminamos de trabajar y nos vamos a comer. El hecho de utilizarlo para fomentar ese sentimiento ajeno, no es válido, la verdad no es válido. Así es, porque digo, lo he visto de las dos formas, ¿no? De que ponen al niño con el botecito para que le pongan más monedas, pero también he visto al niño grande, a lo mejor el fin de semana, que está ya con los dos hermanos pequeños, que los está cuidando, que no los están involucrando acá en la labor, por decirlo de alguna manera, y que a lo mejor digan, ok, vamos a trabajar un rato y de ahí nos vamos a comer. Probablemente lo justificaría. No conocemos las carencias o la situación por la que esté pasando cada persona, ¿no? Pero que ya los utilicen o que no vayan a la escuela, porque efectivamente se ven chicos de repente de 8 o 10 años que están ahí, que... También ¿no? Y corriendo un peligro. Corriendo el peligro de estar, así es. Entonces, ahí yo ya no lo justifico, me desagrada y procuro igual, pues no fomentar esa parte. Sí. Bueno, agradecemos el que nos hayan acompañado en este programa. No sé si tengas algún comentario final, Gerardo, alguna reflexión. Bueno, pues ya nada más un poco de publicidad. Sería que mi libro, Caminando en Cholula, lo pueden encontrar a la venta en Amazon y también aquí en Zumpango, enfrente del Banamex, en la librería Zumpango, de hecho, ahí lo tienen a la venta. Entonces, pues consuman lo hecho en casa, por favor. Claro, apoyemos el talento local, apoyemos el comercio local, apoyemos toda esta parte del emprendimiento. No sabemos muchas veces cómo podemos mejorar inclusive la vida de alguien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.